no con la columna anterior, porque la columna anterior fue una suerte de interrupción de la programación habitual para hacer un llamamiento poético a un programa de acciones hipotético posible e imposible sobre el presente, pero sí conecta con algunas cosas que estuvimos charlando en la anterior, que fue la columna sobre la comunidad de las lágrimas, ¿no? Que habíamos hablado de la poesía y del psicoanálisis como instancias o acciones que restituían las lágrimas. Y me quedé pensando un poco en alguna de esas cosas, y hoy quería pensar la poesía, el delirio y las lágrimas como nombres de la locura, como puntos de inicio incluso de la locura. Todo esto a partir de un episodio puntual que se los cuento, que no tiene que ver exactamente con un poeta, o por ahí sí, con un filósofo que es Friedrich Nietzsche, que es la narración del momento en el que comienza, así trascendió, así fue contado por la historia, ¿no? El momento en el que Nietzsche enloquece, ¿no? Así que he asignado ese momento. Y me interesa mucho ese momento porque me parece que conjuga bien las lágrimas y el delirio como nombres de la locura. El año es 1889. Nietzsche vivía en ese momento en Turín, en Italia, y un día, al salir de su casa, se encuentra con la siguiente escena. Un caballo, exhausto, desplomado y derrumbado en el suelo. Imagínense que es un momento donde los carruajes abundaban por las calles, aunque puede parecer una imagen extraña hoy. Rendido por el esfuerzo de arrastrar con su cuerpo un carruaje, y desde el carruaje, el conductor, descargando uno tras otro, con tanta vehemencia como inclemencia, latigazos que estallan sobre el cuerpo del animal indefenso. O sea, ¿se imaginan la escena? Nietzsche sale de su casa y lo primero que encuentra es un caballo derrotado, exhausto, y el cochero hiriéndolo a latigazos para que se levante, ¿no? Para que siga arrastrando el carruaje. Frente a esa escena, Nietzsche reacciona de la siguiente manera. Corre desconsolado hacia el caballo, entre lágrimas lo abraza. Hay quienes dicen que le susurra algunas palabras al caballo, e inmediatamente se desvanece, cae inconsciente, después del abrazo y de las lágrimas. Luego de eso pasa 2 días inmovilizado en cama, y luego de eso pasa 10 años internado en Basilea, en una clínica en Basilea, en Suiza. Él estaba en Turín, en Italia, y prácticamente no vuelve a hablar, no vuelve a escribir. Ese episodio de Nietzsche, en el que queda asignado como el comienzo del derrumbe de Nietzsche, ¿no? Como el acto que funda la locura que lo lleva hacia el afuera de la humanidad, ¿no? Porque no vuelve a hablar, no vuelve a participar de la conversación, del lenguaje. Algo pasa ahí, en esa escena para Nietzsche. Hay algunas películas que narran si les interesa la anécdota. Hay otra que se ocupa de cuál fue la suerte del caballo, se llama El caballo de Turín. Hay una mención a esta escena en la novela de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, en donde Kundera hipotetiza que Nietzsche fue a pedirle perdón al caballo en nombre de la humanidad. No solo por lo que le hacían a ese caballo, sino por lo que pertenecer a la humanidad significaba para los animales, ¿no? O mejor dicho, no pertenecer a la humanidad significa para los animales, que es esa escena que Nietzsche ve, ¿no? Como la crueldad, la violencia, la agresión frente al cuerpo exhausto e indefenso de un viviente. Entonces, Nietzsche casi que pareciera que ve ahí el paradigma de lo humano, ¿no? Y frente a eso, la razón dice, bueno, Nietzsche enloqueció, ¿no? Y es interesante porque lo que marca el inicio de la locura son las lágrimas, ¿no? Se me parece un gran momento. Hay otro episodio muy similar que también en el que quedan asociados el delirio, la locura y las lágrimas, que es el de Antígona, que quizás es un poco más conocido, ¿no? La tragedia de Antígona, en donde a partir del enfrentamiento entre los otros dos hermanos de Antígona,
por el trono de la ciudad de Tebas. Y ante la derrota y muerte de uno de los dos hermanos, el padre, que es el rey de Tebas, decreta que el hermano que inició el ataque por la conquista de Tebas no merece los ritos funerarios, ¿no? Entonces no solo no merece los ritos funerarios, sino que queda prohibido ser llorado ese cuerpo, ¿no? Hay un edicto público de Creonte, que es el rey, que dice que ese cuerpo no puede ser llorado en público, no puede ser lamentado, no solo sepultado, sino que ese cuerpo no merece lágrimas. La historia de Antígona es la historia de la rebelión frente a ese edicto, a esa ley que decreta que no se puede sufrir por ese cuerpo, no se puede lamentar ese cuerpo, esa vida, ¿no? Y la otra historia, más cercana quizás a nosotros, que correlaciona lágrimas y locura, son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Se recuerdan, pero uno de los primeros epítetos que merecieron las abuelas y las madres en los años de la dictadura era las locas de Plaza de Mayo, ¿no? José María Muñoz. José María Muñoz. Vayan a decirle a esas locas que están en la plaza que los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay tres escenas que me parecen muy poderosas para pensar la correlación entre las lágrimas, el delirio y la locura. Delirio, delirar, ¿no? ¿De dónde viene? Del latín delirare, el prefijo de marca alejamiento, y lira viene de surco. Es una palabra que nace en la agricultura. Delirar quiere decir el momento en el que el arado se sale del surco, ¿no? Y me parece como una gran etimología, porque significa literalmente delirar, salirse de lo trazado, ¿no? Salirse de la traza. De ahí podríamos pensar muchas figuras, o podríamos pensar la traza como una metáfora para muchas figuras, ¿no? Me interesa la traza como un desprendimiento de lo trazado, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la poesía delira directamente. Es un delirio. Es una lengua delirante. Es una palabra delirante. En el sentido en el que está salida del surco de la gramática o del sentido común o de la lengua dominante, ¿no? Nosotros no hablamos poéticamente. Hablamos pragmáticamente, si quieren, o conforme a una sintaxis que todos respetamos, ¿no? Pero ni bien alguien empieza como a hablar de implementar palabras extrañas, rápidamente es acusado o acusada de... De limón. Claro, ¿no? No sé qué es de limón. No, el chabón es un limón o la piba es un limón. Nunca había escuchado limón asociado a limado. Limado, claro. Bien, perfecto. Bueno, vieron que alcanza con muy poco para quedar afuera, ¿no? Para ser acusado de limón, de limado, de loco o de delirante. Entonces, si la poesía es delirante, me parece que es porque es una forma díscola, o insurrecta y sublevada de la palabra. Ese salirse de surco es una forma de sublevarse frente a un lenguaje. La sola existencia de la palabra poética, de la palabra delirante, alcanza para poner en riesgo el sentido del mundo. Acá aparece el problema. Alcanza para profanar la relación de sentido que establecemos entre las cosas y que ordenan nuestro mundo. Y alcanza para poner en cuestión los cimientos sobre los que, por lo mismo, apoyamos la frágil consistencia de nuestras existencias. Ustedes han visto que nosotros dependemos de que la vida tenga sentido, o al menos así nos lo hemos propuesto, ¿no? En el momento en el que nuestra vida pierde sentido, no hay un horizonte de sentido concreto, la cosa empieza a ponerse fulera, ¿no? Por eso, cuando andamos de la mano del desconsuelo o del éxtasis, cuando la vida excede nuestra capacidad de vivirla, ¿dónde vamos a buscar las palabras? ¿A dónde las vamos a buscar? ¿Las vamos a buscar al sentido común, a la lengua cotidiana, al pragmatismo informacional o comunicativo? ¿O necesitamos otra cosa, otro acervo, ¿no? Necesitamos libar en otro lado, en otras flores del lenguaje. En general, cuando la música. habitamos desconsuelos, habitamos desamores, habitamos éxtasis amorosos o éxtasis de belleza, no nos alcanza. Como hay algo, necesitamos ir a buscar a algún lado, alguien que haya dicho algo que se parezca en algo a lo que nos está ocurriendo,
y que me parece que ese es el momento en el que la vida excede nuestra capacidad de vivirla. Ahí se nos rompe el lenguaje. Ahí ese es el punto de delirio. Y frente al punto de delirio necesitamos una lengua que pueda delirar también, que pueda salirse del surco trazado. El delirar de la lengua poética, ese salirse de quicio, ese salirse del guión, ese salirse de los parámetros, no es sino la búsqueda de un lugar para lo que no tiene lugar. Un lugar para algo a lo que le es negado un lugar. Porque hay que decir también que la hegemonía de una lengua mayoritaria, ¿no?, de un sentido común arraigado y establecido, impide que afloren otros. En general no convive con otras formas del lenguaje. Esto es un problema, ¿no? Por eso la poesía tiene su descrédito, que la acredita también, ¿no? Como, bueno, ese es el lenguaje de los enamorados, de las enamoradas, es el lenguaje de los melancólicos, de las melancólicas, o de los delirantes, de los locos. Vieron que poesía y locura también andan muy cerca en general. Delirar, hacer poesía, se trataría de la invención de poblaciones que faltan, de modos de habitar el mundo que faltan, de la invención de una posibilidad de vida ausente en el presente de una época, impronunciable por la sintaxis que nos ofrece la lengua que hablamos. Es decir, que para poder habitar otras formas de estar en el mundo, para habilitarlas, ¿no?, para dejarlas venir, para hacerlas crecer, para cultivarlas, necesitamos delirar. Por esa razón, a los delirios se los destierra, se los expulsa, se los confina, se los encierra, se los medica, pero no se los escucha. No se los considera un lenguaje audible que tenga algo para decirnos. Por eso traje 3 poemas de 3 delirantes. Los nombres de los delirantes, de los y las delirantes, son Susana Tenon, Federico García Lorca y Camila Sosa Villada. Les leo el delirio de Susana Tenon, que es una poeta argentina, traductora y fotógrafa. Fue nacida en 1935 en Buenos Aires. Una mujer amante de mujeres, ¿no? Díscola, delirante. Imagínense, una mujer amante de mujeres. Qué terrible, qué delirio. Tenon escribe: si te odiara, el mundo no se inmutaría. Nunca el mundo se ensaña con los que odian. En cambio te amo, y todo es catástrofe alrededor. Las voces, las manos, los rostros, todos quieren apedrearnos. Federico García Lorca. Perdón, qué tremendo, qué tremendo. Susana Tenon en esto lo escribe entre el 60 y el 70. Esto está en La Morada Imposible, que es la antología que María Negroni, junto con Ana María Barrenechea, organizaron la obra de Susana Tenon. Una obra también como un tanto desatendida en la poesía argentina. Federico García Lorca, otro díscolo hombre amante de hombres, ¿no? Otra gran herejía para la lengua de la razón. Nació en 1898 en Granada, ustedes saben, dramaturgo, poeta y prosista, asesinado por la dictadura franquista. García Lorca escribe: quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. ¿No? Acá también está presente el hombre que llora, ¿no?, como un delirio, ¿no?, del lenguaje. Una mujer que ama y un hombre que llora no tienen lugar en la lengua. Hay que delirar, hay que hacer poesía para poder dar lugar a eso. Me gusta mucho la idea de pensar la poesía como un pulso herido que ronda las cosas del otro lado, ¿no? Esto que está presente en el último verso. Y el último delirio es el de Camila Sosa Villada, contemporánea de nuestro tiempo, nacida en 1982 en Córdoba, actriz, trabajadora de la escritura, según ella misma dice, no se autodenomina escritora, sino que trabaja de la escritura, y travesti. Dice:
Amigas mías, hay hombres que no se merecen nuestro lenguaje robado a todo lo vivo de la naturaleza, ni la suave piel del estrógeno, ni su color de arrope. Hay hombres que no merecen nuestras manos expertas en decir lo que el idioma no ha podido inventar. Léanme bien, hay hombres, no solo amantes, no solo esposos, no solo los hermanos, los padres o los hijos o los amigos, no solo los hombres que se calientan como asfalto a la siesta con una mujer, también los homosexuales, también los maricas. Hay hombres de todo tipo que no merecen atenciones, ni cartas, ni curiosidades, ni esta entrega de partisanas con que vamos al frente al deseo. Hay amigos que no merecen los gestos, ni los pensamientos, ni esas implosiones que derrumban los andamios de nuestras costillas, ni eso que torpemente llamamos corazón, porque en este lenguaje de hombres no hemos podido decir dónde se aloja la semilla de nuestro fuego. Créanme, amigas, merecemos mejores soledades. Hay algo que no se puede decir en el lenguaje de los hombres. Para todo lo demás, deliramos. Tremendo, tremendo. Y como se nos da la gana, vamos a ir llorando a escuchar la canción A mi lado por el aniversario de la muerte de Negro García López, que falleció un día como hoy en un accidente de auto, para seguir llorando. Yo pueda ver si malinterpreto tu estupidez.